Porque estas son las claves que tú tienes que tener presente si tú quieres ser dueño operador en el negocio del Boss Truck. Si quieres tener éxito en el negocio del Boss Truck, tú tienes que seguir todos estos consejos que en este video te voy a dar. Vamos a hablar sobre las claves importantes que tienes que tener antes de iniciar en el negocio del Boss Truck. Claves que son vitales en este negocio. Muchos dueños operadores entran al negocio, no se preparan, no toman una asesoría profesional, no buscan un mentor y deciden simplemente por una recomendación de un amigo que quizás no sabemos si ese amigo tuvo éxito, deciden entrar en el negocio, invierten en un Boss Truck, sacan los permisos sin tener la certeza de que los permisos estén bien elaborados, los permisos del DOT, que son 4 en este caso, que son muy importantes que estén correctamente elaborados. Posteriormente, sacan su póliza comercial y se adentran al negocio del Boss Truck. Después de un mes, 2 meses en el negocio, te encuentras con estas personas donde te dicen: este negocio no sirve, este negocio es un fracaso, este negocio me hizo perder mucho dinero. El negocio sirve perfectamente, el negocio funciona al 100%. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunas claves muy importantes que tú tienes que tener presente antes que decidas ingresar, antes de tomar la decisión de invertir, y esas claves son las que te voy a dar en este video. Son las claves que te van a ayudar a tener éxito. Si tú sigues todos estos consejos que yo te voy a dar, no vas a tener ningún problema. ¿Cómo se basa el negocio del Boss Truck? El negocio del Boss Truck se basa 6 meses, 7 meses y posteriormente de esos 7 meses otra etapa de trabajo. ¿Qué pasa en estos 6 a 7 meses? Tú eres un dueño operador nuevo. Tú tienes que sacar tu autoridad, pero tu autoridad es demasiado nueva. Resalto, tú puedes operar con tu autoridad desde el primer mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Los brokers, dispatchers, compañías van a saber que tú eres nuevo, que tu autoridad no tiene antigüedad y se van a aprovechar de tus servicios. Por eso es que es importante y clave número 1, siempre te recomiendo, trabaja los 6 o 7 primeros meses con un dispatcher, con una compañía. Posteriormente trabajas por tu cuenta directamente con un broker. Pero los 6, 7 primeros meses trabaja bajo la autoridad de un dispatcher o una compañía. Existe un canal de operaciones en este negocio y este canal de operaciones se conforma por lo siguiente. Shipper. ¿Quién es el shipper? El dueño de la mercancía que envía la carga. Broker. ¿Quién es el broker? Una grande o mediana empresa logística que se encarga de mover las cargas. Posteriormente, siguen 2 figuras que están a la par. Dispatcher, compañías. Luego, nosotros los dueños operadores. Te refresco. El shipper necesita enviar una carga, contrata al broker, el broker toma la carga, lista la carga en el low board o tabla de carga, luego viene el dispatcher o la compañía a hacer las subastas a la carga, con previa confirmación del dueño operador o en alguno de los casos sin la confirmación del dueño operador. Para el caso del dispatcher en el negocio del Boss Truck, existen 2 tipos de dispatcher, lo que llamamos los dispatcher force y lo que llamamos los dispatcher independientes. El dispatcher independiente trabaja exactamente igual que las compañías. La única similitud que tienen estos 2 tipos de dispatcher es que los 2 cobran comisión y ese porcentaje de comisión se varía del 8 al 15%. Algunos cobran el 8, algunos el 10, algunos el 13, algunos el 15%. De ahí en adelante existen dispatchers que cobran el 17 y el 20%. Es un exabrupto en cuanto al precio. Nunca pagues más de un 15% a un dispatcher. Aunque parezca elevado, un 15% es un tope máximo o un tope aceptable que se maneja en este negocio a través de los años. Cuando el dispatcher da su palabra con un broker, la carga es tuya, ya negociada contigo, tú tienes que hacer esa carga. Sí, porque sí. Grave error número 1. Nunca puedes rechazar una carga que previamente ganó el dispatcher. Nunca puedes rechazar una carga previamente que ganó el dispatcher. En este negocio se maneja mucho la reputación, la palabra y el profesionalismo. Si tú cancelas una carga, estás completamente errado en este negocio y el futuro que vas a tener es muy incierto. Mejor dicho, no vas a triunfar. Luego que este dispatcher gana la carga, ya la carga fue otorgada contigo. Entonces este Ford Dispatcher va a tener ese movimiento contigo, ¿ok? Muchas veces el Ford Dispatcher simplemente está canalizando con un broker, está gestionando la carga con un broker. El Ford Dispatcher no es el dueño de las cargas.
El Ford Dispatcher no es quien dice si va a salir una carga o no está haciendo el trabajo. Simplemente, si tú estás en una zona de baja demanda, el dispatcher no puede hacer milagros. Entonces, en este caso, tiene que existir la reubicación. Y aquí vamos a la clave número 2 para tener éxito en este negocio. Si tú quieres triunfar, dueño operador en el negocio del Boss Truck, tú tienes que tener presente que tú no vas a estar todos los fines de semana en tu casa. Si tú quieres triunfar en este negocio, principalmente los 6 o 7 primeros meses, que es casi obligatorio, tú tienes que planificarte al menos 21 días en la carretera. ¿Cómo funciona esto? 21 días over the road. ¿Qué es un over the road? Tú saliste de Nueva York, tu residencia es Nueva York, saliste con un deadhead, millas muertas, para 100 millas para recoger. Recogiste y vas para Atlanta, Georgia. Llegaste a Atlanta, Georgia, descargaste, ya el dispatcher está consciente que tienes que buscar una carga. ¿Qué es lo que pasa? Si tú caes un fin de semana, un viernes, los fines de semana, si tú no tomas una carga para el fin de semana, para cubrirte el fin de semana, va a ser muy poco probable que tú tomes una carga un sábado o un domingo. Sí hay excepciones, sí hay algunos casos, pero va a ser muy poco probable. No le eches la culpa al dispatcher si tú me dejaste botado. No, porque el dispatcher no es dueño de las cargas. El dispatcher no es dueño de las compañías. El dispatcher simplemente está haciendo su máximo trabajo, está haciendo tu máxima colaboración para poder otorgarte una carga. Pero si no se consigue la carga, tú tienes que quedarte en ese sitio, pasar los días que tengan que pasar. ¿Qué pasa? El dueño operador actúa de una manera malcriada. Yo me voy vacío, no aguantan la presión, se van 700, 600 millas. Entonces dicen, hice un viaje de 600 millas y no me dio dinero. No, sí te dio dinero. Te pagaron la carga 1.95, te pagaron la carga 1.10. ¿Por qué motivo te reubicaste? Las personas cuando vienen a mi asesoría, todos los que están viendo este video, que se han preparado conmigo, saben que yo se los digo. Tú tienes que tener presente que este negocio funciona 21 días o más en la carretera. Hay un señor, no voy a decir su nombre por temas de privacidad, pero hay un señor del estado de Pensilvania que hace 3 meses, aproximadamente 4 meses, se asesoró conmigo. El señor, desde que comenzó la asesoría conmigo, yo dije dentro de mí, esto es una muerte anunciada. ¿Por qué? No, yo no puedo sentarme todos los fines de semana en mi casa porque yo tengo un niño pequeño, tengo hijos pequeños. No, y yo me voy a meter a este negocio para contratar un chofer. Yo le dije a esta persona, señor, usted tiene que tener presente que este negocio no le va a dar si usted quiere estar todos los fines de semana en su casa. Ah, bueno, Lobo, muchas gracias por la explicación. Qué bueno que tomé la preparación contigo, yo lo voy a hacer así. El señor no lleva 3 meses en el negocio, no lleva 4 meses en el negocio. Mejor dicho, hace 1 mes y medio puso 2 choferes. Invirtió en otro camión. Él salió unos días a la carretera, empezaron una serie de problemas que quería estar todos los fines de semana en su casa. Se le llamó a capítulo, entendió, y a los 2 meses puso 2 choferes. Compró otro camión y puso 2 choferes. El señor me escribe esta semana diciéndome que el negocio no le está dando y que no era lo que yo le dije. Tiene 4 meses con la autoridad. Inmediatamente, yo llamo a este señor al capítulo y le digo, todas nuestras asesorías se habla claramente, como se te explicó a ti, como se te explicó esto, se te dijo esto, que tú tenías que funcionar de esta manera, que no funcionaba con choferes, que si tú tenías familia que no quería salir a la carretera, deberías considerar antes de entrar al negocio. ¿Qué pasa? Estas personas se olvidan, tienen un lapsus, entran al negocio y se olvidan de estos pequeños detalles. Este señor no va a tener éxito en el negocio porque es un señor que no quiere salir a la carretera. Es un señor que quiere gerenciar desde su casa y esto no es soplar y hacer botella. Esto es un trabajo de disciplina, donde tú, dueño operador, donde tú, inversor, tienes que comerte la carretera los 7 primeros meses por más de 21 días. Si quieres ver dinero en el negocio y si no hablas inglés, porque estamos hablando todavía del Ford Dispatcher. ¿Cuál es la diferencia del dispatcher independiente con las compañías independientes? Como su nombre lo dice, independiente. Tú puedes trabajar con 10, con 12 a la vez, pero tienes que hablar inglés más del 35%. Te van a hacer una entrevista para trabajar con ellos. Si tú no apruebas esta entrevista, tú no vas a tener éxito. Como su nombre lo dice, independientes. Puedes trabajar con 10 o con 12 a la vez, como te lo acabo de resaltar, pero tienes que tener presente que no existe este compromiso que tiene el Ford Dispatcher, que te está buscando una carga. Así tú creas que el Ford Dispatcher no te está buscando una carga y que tengas 3 días parado. Las compañías
es mucho más complejo. Las compañías no te buscan una carga. Tú terminaste una carga con la compañía, te pones online con las demás compañías donde quedaste. Muchas veces vas a tener que reubicarte porque estás en una zona de baja demanda y vas a rodar 100, 200 millas. Recuerda que el mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Señor dueño operador o futuro inversor, dueño operador del Boss Truck, el negocio da. Pero tú tienes que entender, y como siempre le digo a las personas en mi asesoría, porque la asesoría es muy extensa y ustedes lo saben, donde les explico todos los detalles, todas esas estrategias, todos esos pequeños tips que tú necesitas para poder tener éxito. Necesitas viajar 21 días o más. No funciona el negocio estando todos los fines de semana en tu casa. Si tú no estás dispuesto a cumplir estas condiciones, no entres al negocio porque vas a hacer una inversión que no te va a dar un resultado favorable. Resalto es muy importante. Dueño operador, estos 6, 7 primeros meses, si tú no hablas inglés, tú tienes 7 meses para adquirir un 30% de inglés como mínimo. Si yo te dijera que te tienes que volver bilingüe, te la compro, es muy difícil e imposible que tú en 7 meses te vuelvas bilingüe. Pero si tú pones disciplina y empeño, estos 7 primeros meses, tú vas a adquirir ese 30%. ¿Dónde? Escuchando audiolibros mientras estás en la carretera, practicando clases orales, podcasts, mientras vas en la carretera. Sí se puede hacer y existen muchos dueños operadores que han tenido éxito en cuanto a esto. Se puede hacer, todo depende de ti. Tú mismo te labras el futuro, tú mismo te trazas el destino en el negocio. ¿Qué pasa? Llegaron a los 6 meses, se te abren 2 canales más para trabajar. Amazon Relay, trabajar de manera independiente. Los dueños operadores cuando vienen a mi preparación, a mi asesoría, les digo, ¿tienes 7 meses para hablar inglés? Sí, tienes toda la razón. Les explico las ganancias. Cuando estás con un independiente o con un Ford Dispatcher, tú puedes hacer un gross de $3,000 a $4,500 y a veces hasta más, porque hay dueños operadores que hacen $5,000. Los que se van 21 días a la carretera. Los que entienden que si se tienen que quedar 2 días en una ciudad esperando, se quedan 2 días. Los que entienden si se quieren quedar 4 días en una ciudad, hacen dinero. No estás gastando dinero, no estás rodando vacío y estás teniendo paciencia. Muchas veces hasta un mes en la carretera. ¿Qué sucede? Los independientes de igual manera. Los que no se preparan, los que no entienden el mensaje, te están pidiendo a Dios, te están implorando, Dios mío, que pasen estos 6 meses rápido porque yo quiero entrar a Amazon Relay. Están soñando con Amazon Relay como que si Amazon Relay los va a hacer millonarios. Y ya falta poco para llegar a Amazon Relay. Simplemente porque voy a estar en la casa, porque voy a llegar, porque no voy a estar viajando tanto. Amazon Relay con 2 faltas, llegadas tarde, en contra de tu voluntad. Llámese una tormenta, llámese una catástrofe, llámese un accidente. Amazon Relay te saca. Y como decimos coloquialmente, te quedas sin el chivo y te quedas sin el mecate. Entonces, no sueñes con Amazon Relay. Sí, es un plus, es muy bueno cuando le das la vuelta. Por eso que en la asesoría les explico a los dueños operadores cómo trabajar en Amazon Relay. Porque entran en Amazon Relay y no saben trabajar en Amazon Relay. Mira estas cargas de $300. No, es que todo tiene su truco, todo tiene su estrategia. Por eso es que es importante la preparación. ¿Dónde está el dinero de este negocio? Buscar las cargas por tu cuenta. Cuando tú cumples 6 meses, 7 meses con tu autoridad, esta figura de dispatcher compañía desaparecen y tú pasas aquí. Tú te conviertes en tu propio dispatcher. Tú empiezas directamente a operar con el broker. Empiezas directamente a operar las cargas por tu cuenta. Por supuesto, hay una serie de requisitos. Las personas cuando se preparan conmigo, yo los preparo de igual manera como dueños operadores y a los meses vuelven a mí para prepararlos como dispatcher. Nosotros ofrecemos también ese curso de preparación de dispatcher porque ser dispatcher no es fácil. No es que simplemente vas a agarrar un lowboard y vas a empezar a buscar cargas. No, tiene su truco. Hoy justamente estuve con uno de los muchachos que ha escuchado mis consejos y hoy tuvimos la segunda clase de dispatcher y esto es un mundo totalmente distinto. ¿Qué sucede? Cuando tú estás con el dispatcher y con la compañía, aquí está el broker, ellos están aquí, tú estás aquí abajo. Entre el broker y tú sucede magia. Magia que no te está llegando. Magia que se va en negociaciones, magia que se va en comisiones. Pero quiero hacer una pausa. No que vas a decir, es que este dispatcher me está cobrando el 15% y me está desangrando. Te explico, dueño operador. 15%, 13%. Este dispatcher para pagarte rápido tiene que adquirir una factory company. ¿Qué es una factory company? Es una financista dentro de la industria del transporte.
es una financista que te va a prestar el dinero para pagarte rápido, porque los brokers pagan de 30 a 45 días. Entonces este dispatcher, para mantener una armonía en su equipo, te paga rápido, pero para pagarte rápido tiene que querer una factory company. Entonces esto es normal en la industria del transporte. El 99% de nosotros utilizamos factory company. ¿Qué sucede? La factory company te va a quitar del 3 al 3.5%, al 4% de esa facturación. Entonces vamos a empezar a desglosar. Si un dispatcher te cobra el 13% menos el 3.5%, ya quedamos en 9.5%. Aparte de eso, el dispatcher tiene que invertir en low boards, en tablas de carga, y esas son membresías mensuales. Supongamos que es un 3, un 4% más. Sacamos eso, al dispatcher le queda es un 5%. ¿Por qué? Porque tienes una persona en una computadora abocado buscándote una carga. Así pase un día, 2 días o 3 días, el dispatcher te está buscando una carga. Y eso es lo que gana un dispatcher. Las negociaciones son transparentes. Siempre el dispatcher es de una manera transparente, cosa que no pasa con las compañías. Aquí sí pasan negociaciones que no te llegan. Lamentablemente, así se mueve el mercado. Tú tienes que pasar ese proceso de novatada. Y ese proceso de novatada no te va a salvar nadie, porque todos pasamos por allí. Después que tú pasas este proceso de novatada, que tú empiezas y llegas a las grandes ligas, que tu autoridad madure, que tú llegaste al terreno y empiezas a batear AAA, es donde tú entiendes el mensaje del negocio. El lobo en la carretera tenía razón. Hay que quemar un proceso. Ya tú empiezas a devengar más dinero. Ya cuando estás trabajando directamente con un broker, el costo por milla varía y se maneja entre 2 a 4 dólares. En tiempos de nieve, hasta en 4 dólares, 5 dólares he visto carga. Simplemente tienes que tener presente también las zonas donde estás trabajando. En las zonas verdes, en la zona amarilla o en la zona roja. Si estás en una zona roja es muy imposible. ¿Qué sucede? Ahora tú te vas a acordar y tú vas a entender a este señor dispatcher. Estoy trabajando con un broker. Llegué a trabajar con un broker. El broker te requiere inglés. El lobo en la carretera me dijo que yo tenía que hablar un 30% y no lo hice. No vas a tener éxito en el negocio. Supongamos que me hiciste caso. El broker te va a requerir un 30%, no te lo va a requerir. Va a hablar un 30, 35% hasta más. El broker te va a pagar de 30 a 45 días. No, dos opciones. O tienes el músculo financiero para aguantar esos 30 a 45 días, o acudes a una factory company. Esta factory company te va a quitar del 2.5 al 3.5 al 4%, varían, y con contratos que no te puedes salir. Entonces ya automáticamente de tu facturación te están quitando porcentaje. Wow, ahora entiendo al amigo dispatcher, porque cobran comisión. Y tienes que invertir en un low board. Existen muchos low board: Convoy, Coyote Express, 123 Load, DAT, siendo DAT la peor. Nunca trabajes con DAT. Nunca trabajes con este low board. Esto es lo peor de lo peor de lo peor. Simplemente se aprovechan de los dueños operadores. ¿Qué hacen los dueños operadores que entran al negocio a lo loco y no se preparan? Se compran el camión, sacan los permisos, lo sacan mal y a su vez sacan la póliza comercial y se meten a trabajar en DAT. A cobrar $1 por milla. Señores, qué sinvergüenzura. Están contribuyendo a la sinvergüenzura. El mejor de los low board se llama Selectus, pero solo los que vienen a mi preparación entienden por qué. Y sobre todo, cómo pagar menos con Selectus. ¿Por qué? Selectus te cobra $500 al mes y tú a los 3 meses Selectus no te funcionó, o tú crees que no te funcionó y te vas a retirar, Selectus te va a decir: recuérdate que firmamos un contrato por un año, tienes que pagarme el año completo, son 6,000 de entrada. Entonces aquí es donde tú tienes que pagarme 6,000 de entrada. Entonces aquí donde tú te vas a acordar, wow, el dispatcher, entonces tengo que pagar $500 al mes. Entonces ya entiendo por qué el dispatcher cobra comisión. ¿Qué es lo que pasa? Ya tú llegaste a las grandes ligas. Tú le hiciste caso al lobo. Sí, el lobo me preparé, ahora hablo un 40%, tengo mi low board y sigo trabajando. Puedes hacer un gross hasta de $7,000 a la semana, sacando gastos y costos operativos, un aproximado a $4,000 limpios a tu bolsillo. Suena muy bonito y lo es, dueño operador de Vostro, pero más de 21 días en la carretera, hablar inglés y ser disciplinado y hacer las estrategias correctas. Ser tu propio dispatcher no es fácil. Tienes que saber trabajar, tienes que saber cómo buscar una carga, tienes que saber cómo negociar una carga, tienes que saber cómo entrar en comunicación con un broker. Y es allí, dueño operador, cuando tú llegas a ese proceso, que es donde tú te acuerdas de todas las cosas que se te explican al principio. Entonces, es aquí donde tú, dueño operador, tienes que darte cuenta de todo lo que tienes que hacer para poder tener éxito en el negocio. ¿Qué sucede? Llegan los 6 meses, estás soñando con Amazon Relay, cumpliste, tienes el poder absoluto, puedes trabajar con compañías, puedes trabajar con dispatcher, puedes trabajar con Amazon Relay, puedes trabajar de manera local,
trabaja con los brokers principalmente, porque ya tienes el poder absoluto. El lobo en la carretera me dice que yo me vaya 21 días por la carretera, pero yo me voy a ir realmente 10 días a la carretera y voy a trabajar una semana local y una semana en Amazon Relay, y así voy a estar todos los fines de semana en mi casa. Voy a estar relajado en mi casa. Señor dueño operador, si este es su pensar en el negocio, asuma su responsabilidad individualmente, pero no se esté quejando diciendo de que el negocio no funciona. El negocio funciona, pero este negocio es de carretera. ¿Qué es lo que pasa? Ya tú cumpliste 6 meses con tu autoridad, ya la cosa cambia. El costo por milla es mayor, tú te abocas a trabajar como dispatcher, puedes contratar un chofer, puedes invertir en un segundo camión y puedes empezar a crecer. Como es mi caso, poseo los 4 camiones, están trabajando, mientras yo sigo en la carretera siendo dueño operador de cargo van porque me gusta viajar. Pero mis principales responsabilidades son las operaciones del camión, porque opero de manera independiente con una autoridad ya de 2 años y medio como tal. Ese es el secreto del negocio, dueño operador. Si tú quieres hacer dinero, esto no es soplar y hacer botella. Esto no es que tú vas a hacer dinero rápido. Esto es un camino que tú tienes que labrar. Yo decidí hacer este video porque he visto muchas sinvergüenzuras de parte de los dueños operadores actualmente en el negocio. Y es muy fácil escuchar un cuento de otro, no, que el negocio no sirve porque están entrando muchos al negocio. No, el negocio sí funciona y así entran 50,000. Esos 50,000 van a fracasar porque no están haciendo las cosas bien. Pero si tú haces las cosas bien, a ti te va a dar rentabilidad. Pero tú tienes que seguir todos estos pasos que yo te estoy diciendo. Este video es muy importante que tú lo analices y lo entiendas y lo digieras de una manera profesional. Si tú aplicas todo esto que yo te estoy diciendo, tú vas a ver los resultados. Mis consejos de oro para ti: prepárate en el inglés. Si tú no tienes inglés en este negocio, tú vas a estar bien. Pero ¿qué va a pasar? Toda la vida te vas a quedar trabajando con un Ford Dispatcher. Entonces vas a estar toda la vida inconforme porque crees que el Ford Dispatcher no te está haciendo el trabajo. Sí, el Ford Dispatcher está haciendo el trabajo, pero hay ciertas cosas que pasan detrás del ruedo que tú tienes que entender. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Espero que toda esta información la puedas internalizar, procesar y entiendas de que este negocio no es fácil. Es un negocio que si lo haces de una manera correcta te va a generar mucha rentabilidad. Pero tienes que entender, dueño operador, que esto no es fácil. No funciona con choferes los 6 primeros meses. Tienes que ser tú quien trabaje. No funciona desde tu casa los 6 primeros meses. Tienes que ser tú, dueño operador, quien recorra la carretera 21 días o más. Si tú quieres invertir en el negocio, tú tienes que crecer, tú tienes que pasar ese proceso de noviciado, esos 6, 7 meses. De ahí en adelante las cosas empiezan a cambiar y sin embargo tienes nuevas metas, tienes nuevos retos que tienes que pasar. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que el mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. No te olvides de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera.